Hola, ¿cómo estás? Estamos en otro video del curso de polinomios de profeonline.uy. En este caso vamos a ver la presentación de los polinomios de segundo grado. Es decir, los polinomios de segundo grado son aquellos polinomios cuyo coeficiente distinto de 0 pertenece al grado 2. Es decir, que no hay ningún grado mayor que tenga coeficiente distinto de 0 y el coeficiente a de x a la 2 es distinto de 0. Eso nos va a indicar que el polinomio es de segundo grado. Ahora, las características que tiene este polinomio, sobre todo para vincularlo con su gráfico y con distintos cálculos que vamos a hacer, van a ser, primero que nada, el término independiente, aquel que no estaba multiplicado por x, c es el término independiente. Y ese término independiente era el que cortaba al eje y. Por lo tanto, le llamábamos punto de corte con el eje y, o también le llamamos ordenada en el origen. O sea, el valor que toma la función cuando x vale 0. Porque a por 0 es 0, b por 0 es 0 y me va a quedar solo c. O sea que f de 0 vale c. Por lo tanto, c es el valor donde la función x vale, cuando la función x vale 0, es decir, donde corta al eje y. O sea, término independiente, punto de corte con el eje y. Después, los otros valores importantes de la función son las raíces, que las íbamos a sacar de la fórmula de Bhaskara, que era el opuesto de b más menos la raíz cuadrada de menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Es decir, que con esta fórmula, una vez con más y otra vez con menos, vamos a obtener los valores, llamémosle alfa y beta, que son los valores por donde va a cortar la función al eje x. El otro punto importante que tenemos en una función, recuerden que estas funciones son parábolas y por lo tanto esa parábola tiene los puntos de corte con los ejes, pero también tiene un punto que es el mínimo o máximo de la parábola, ya que, por ejemplo, si el a es mayor que 0, la parábola es abierta hacia arriba y tiene un mínimo, y si el a es menor que 0, la parábola es abierta hacia abajo y tiene un máximo. Ese punto mínimo o máximo de la función cuadrática, o ecuación de segundo grado, o polinomio de segundo grado, es el valor del vértice. Y el x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Esto se puede demostrar de varias maneras. Una forma de mostrarlos es con herramientas que quizás muchos de los que estén viendo este tema no la deben haber visto, que es la derivada. Para calcular el máximo o el mínimo se usa la derivada primera, pero si tú no has visto derivada, vamos a ver que el vértice sigue esa fórmula. Y la sustitución para hallar el valor del y del vértice es sustituir cada uno de los valores de x por el f del vértice. Entonces, para tener más claro lo que estamos diciendo, vamos a tratar de calcular en este momento un polinomio con valores para poder estructurar y el calcular su término independiente, sus raíces, sus vértices, y a partir de eso vamos a construir su gráfico. Es decir, el gráfico que nosotros vamos a hacer va a tener esta forma. Supongamos que el a es mayor a 0, va a ser una forma que puede ser de este tipo, donde estos valores de aquí van a ser alfa y beta, donde este valor va a ser
el y del vértice y este valor va a ser el x del vértice. Este valor es el valor de C y punto de corte, es decir, nosotros vamos a calcular estos 4 puntos, vamos a ubicarlos y vamos a hacer un ejercicio de uno de los puntos. Así que ahora vamos a hacer un poquito de magia, vamos a borrar el pizarrón, acomodarlo y planteamos la función. Bien, seguimos con el cálculo de este ejercicio. Ahora tenemos planteado un ejercicio y a ese ejercicio de 2x² más 4x menos 16 a ese polinomio de segundo grado le vamos a calcular el punto de corte con OI, los puntos de corte con OX o sus raíces, el vértice, o sea, el x del vértice, el y del vértice, y lo vamos a representar en una función y vamos a verificar lo que dijimos, qué forma tomaba la gráfica. Entonces, comenzamos con el punto de corte con OI. Es el término independiente, menos 16. Es decir, si nosotros tenemos una recta, el menos 16, perdón, una gráfica, el eje X y el eje Y, f de X y X, el menos 16 ya lo vamos ubicando. Vamos a hallar las raíces. Para hallar las raíces, lo que hacíamos era el opuesto de b más menos raíz cuadrada menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto lo vamos a dividir todo entre 2 veces a, 2 por a que vale 2. Esto me queda entonces menos 4 más menos, la raíz me va a quedar 16 y esto va a ser menos 4 por 2 menos 8. Menos 8 por 16 me va a dar 128. Menos con menos queda más. Y eso lo vamos a dividir entre 4. 16 más 128 es 144 y la raíz de 144 es 12. Esto quiere decir que me queda menos 4 más menos 12 sobre 4. Entonces, una vez con más, menos 4 más 12, 8. 8 dividido 4, 2. Menos 4 menos 12, menos 16. Sobre 4 menos 4. Entonces, en x igual 2, menos 4 y en 2, la función corta al eje x. Si esto es 2, vamos a tratar de hacerlo un poquito más proporcional y nos va a quedar el menos 4 por aquí. Entonces ya vamos viendo que va a pasar esta función por este punto y este punto. Como el vértice siempre está en el eje de simetría de la parábola, o sea, en el medio, va a pasar entre medio de menos 4 y 2, que es otra forma más corta de hallar el vértice. Lo que pasa es que tiene que tener dos raíces distintas para que nosotros podamos hacer eso. Después vamos a ver los otros casos de raíces imaginarias y de una raíz doble. En este caso entonces el x del vértice, vamos a plantearlo por aquí, sería igual a menos b, o sea, menos 4 sobre 2 veces a, me da menos 1. Como habíamos dicho, está en medio de entre menos 4 y menos 2. O sea que esto va a estar, seguramente tiene que estar un lugar por acá. Para saber ese lugar, vamos a hacer el f de menos 1. Para hallar el f de menos 1, hacemos 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 menos 16. Esto me va a dar 2 menos 4 menos 2 menos 16
menos 18. Es decir, como habíamos visto, iba a estar por aquí. Entonces, ya tenemos el vértice y esta función. Ahora hacemos el ejercicio de unir los puntos y vemos que describe una parábola donde corta al eje X en menos 4 y en 2, las dos raíces, corta al eje Y en menos 16 y tiene su vértice en menos 18. Si nosotros hacemos la analogía de lo que habíamos visto anteriormente con el tema del signo de la función, vamos a encontrar que tenemos en menos 4 y en 2 la función vale 0. O sea, estos valores son las raíces de la función, cortan al eje X, por lo tanto están a la altura del 0 de la sí. A la derecha del 2 está por encima, es positivo. Esto concuerda con lo que nosotros habíamos visto, que desde la derecha comenzaba siempre con el signo del coeficiente principal. El coeficiente principal es más 2, empieza con más, cambia en esta raíz a menos, vemos que está graficado por debajo del eje X y vuelve a cambiar en menos 4 a positivo y vemos que está graficado por encima del eje X. Entonces, en este ejercicio tenemos lo que es un polinomio de segundo grado, cuáles son sus características principales, las raíces, el coeficiente principal es 2, hace que su concavidad sea positiva, es decir, abierta hacia arriba. Los dos puntos de corte los hallábamos con la fórmula de Bhaskara y me daban 2 y menos 4, mientras que el vértice lo calculábamos y me daba menos 1, hallábamos el f de menos 1, me da menos 18, y ahí podemos construir lo que es la fórmula, lo que es el gráfico de la función de segundo grado, la función cuadrática o polinomio de segundo grado, y de esta manera tenemos básicamente los parámetros de una función, vamos a decir, genérica, completa, porque tiene los tres términos, por eso le llamamos completa. Después vamos a ver casos particulares donde no tengan los tres términos, vamos a ver qué datos nos aportan, raíces dobles, es decir, que tenga una sola raíz, o raíces imaginarias, que van a ser raíces complejas. Para los que más adelante vayan a ver números complejos, ahí van a poder ver qué resultados tienen esos valores. Para los que no vean números complejos, vamos a decir que no existen raíces reales. Pero acá tenemos un polinomio de segundo grado completo. Así que ya sabes, a estudiar, a repasar bien, a hacer los ejercicios que están en la página, leer bien en la página profeonline.uy. En la parte de barra matemáticas vas a tener todos los cursos, vas a hacer el curso de polinomios y ahí vas a tener todas las explicaciones, los videos desarrollados y las fórmulas escritas para que tú las puedas hacer junto con el repartido ejercicio. Así que suscríbete al canal para no perderte nada de los ejercicios que subimos día tras día. Suscríbete a nuestras redes sociales en Instagram, subimos en Instagram TV también, y en la página de Facebook, profeonline.uy, también nos podés encontrar con noticias todos los días. Así que nos vemos en las redes y en el próximo ejercicio. ¡Chao!